El mayor desafío de la mayoría de países de América Latina y el Caribe es y ha sido romper con el maleficio del bajo crecimiento económico. De ello está hablando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. En su más reciente informe ya está avisando que el consumo privado y la demanda externa, que han sostenido la actividad económica en tiempos recientes, van a perder dinamismo en 2026, sumando entonces 4 años de bajo crecimiento. Ya saludo al secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar Sirinax. Qué gusto, bienvenido nuevamente. Danos esas 5 buenas noticias, porque la que acabo de dar no es tan buena, pero otras 5 que no son tan buenas, te escuchamos. Muchísimas gracias, Gabriela. Un enorme gusto estar en tu programa. Bueno, 5 buenas noticias son que la inflación continúa su trayectoria descendiente en la región, bajó a 1.8% a septiembre de este año en comparación con el 3.6% en septiembre del 24. Otra segunda buena noticia es que el financiamiento externo se mantiene bastante resiliente. Hubo entradas netas de capital por más de 2 puntos del Producto Interno Bruto, hubo un buen acceso a los mercados financieros, hubo emisiones de deuda por un récord de unos 161.000 millones de dólares entre enero y septiembre del año. Una cierta recomposición de fuentes, bajó un poco la inversión extranjera directa y subieron los préstamos de corto plazo, pero en general el financiamiento externo se ha comportado bien, aunque a costos relativamente altos. Tercero, continuaron las reducciones en las tasas de interés en una mayoría de países que tienen metas de inflación. Esto es algo bien importante. El empleo, una dimensión clave, creció este año a 1.5%. Esto fue mayor que el promedio de 1.1% al que creció desde el 2015 hasta el 19. De manera que, bueno, no es algo impresionante, pero mejor que en esos años, y se alcanzó la tasa de desocupación más baja de la última década, de 5.6%. Y finalmente, una quinta buena noticia es que los niveles de deuda pública bruta continúan decreciendo. En América Latina se pasó del 56% del PIB que se había alcanzado en el año pandémico del 2020 a 51% este año. Y en el Caribe, eso sí, del 85 en 2020 al 68%. El Caribe mantiene unos niveles 20 puntos por encima de América Latina, en gran parte por el tema de los desastres naturales y que tienen entonces que estarse endeudando año con año para la reconstrucción. Esas serían las 5 buenas noticias en síntesis. Hay algunas otras pequeñas, pero es lo más importante. Oye, pronto llega 2026, imagino que las 5 no tan buenas noticias pues también tienen que ver con el año que ya se acerca. En una frase o frases, cuéntame lo que ves en esos 12 meses y lo que te preocupa. Bueno, preocupa de cara al año entrante, yo diría que una frase primera sería que yo veo más de lo mismo. No vemos ningún despegue impresionante, al menos en promedios regionales. Nuestra proyección es un crecimiento para el año entrante de 2.3, incluso una décima más baja que la de este año. Con esto la región llegaría a lo que estabas diciendo en la introducción, a 4 años consecutivos creciendo en torno al 2.3. Y esto después de lo que nosotros llamamos la década perdida del 14 al 23, donde crecimos a 0.9. De manera que seguimos, y recordemos que en la primera famosa década perdida se creció a 2%. Entonces estamos creciendo a tasas mediocres, insuficientes para reducir pobreza, insuficientes para mejorar índices de desarrollo humano, para crear empleos de calidad. Tenemos que tener mayor ambición al respecto. Entonces eso sería, digamos, más de lo mismo y lo que pensamos que los gobiernos deben hacer, porque en eso en CEPAL hemos estado reflexionando muchísimo, haciendo recomendaciones. En este tema de la trampa de baja capacidad para crecer, como lo llamamos, es sobre todo ser más ambiciosos en políticas de desarrollo productivo. Hay toda una visión moderna de políticas de desarrollo productivo. No son las políticas industriales de vieja data, tampoco son las políticas industriales tipo aranceles, sino poniendo la gobernanza por delante, poniendo la colaboración entre el sector público y privado. Hay muchas experiencias exitosas en América Latina de iniciativas clúster. En México, la automotriz, la aeronáutica, dispositivos médicos, en Costa Rica también, aeronáutica, es decir, hay muchísimo. Es un tema amplio, pero por ahí hay mucho del camino que si no lo recorremos por ese lado, no vamos a salir. Y mira, si me permites ampliar un poquito la mira, si tenemos tiempo,
Hay otra frase que me gustaría para pensar en el 2026, ahora que estamos en esta transición, en este momento de reflexión, de ver un poquito para atrás y lo que se viene. Y es más con respecto a la economía mundial, porque este año 2025 ha sido un año que ha habido un antes y un después. Entonces una segunda frase para el año entrante es que el año es el año del final del principio. ¿A qué me refiero con que es el final del principio? Bueno, es que el principio fue este año 2025, que fue un año de rupturas, un año en que se aceleraron los cambios geopolíticos y económicos, se dejó atrás el viejo orden mundial, creo que ahora es clarísimo, basado en reglas, basado en hiperglobalización, en una interdependencia económica que se orientaba a la búsqueda de eficiencias, de un campo de juego nivelado, un orden mundial en que las potencias se sometían por voluntad propia a ciertos límites y reglas en aras de la convivencia, de la cooperación internacional. Todo esto se acabó. Ahora estamos en un nuevo orden mundial basado en nuevos principios, nuevas reglas. Por ejemplo, el uso unilateral de la fuerza, del poder. Es un mundo caracterizado por lo que ahora se llama muy apropiadamente la interdependencia instrumentalizada, es decir, que se interviene en flujos comerciales, de inversión, financieros, de tecnología, para perseguir ciertos objetivos políticos, económicos. Un mundo en el que, como decía Tucídides, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles hacen lo que deben, ¿verdad? Entonces es un mundo en que los poderosos tienen esferas de influencia, etcétera. En eso estamos pensando mucho en la CEPAL. Vemos el año 26 venir como un año entonces donde los contornos de todas estas nuevas realidades van a ser mucho más claros, y también sus impactos. Por eso llamo que es el final del principio, porque estamos al principio realmente de una nueva era en lo que es la geopolítica, la geoeconomía, y esto tiene implicaciones muy importantes para las estrategias de desarrollo de los países de América Latina que estamos también analizando y reflexionando. Y si tuviera tiempo, con gusto expando sobre ese tema. Pues se nos acabó el tiempo, pero regresa pronto, porque en esta última frase, en este nuevo orden, también hay que ver cómo los gobiernos no ven solamente el corto plazo, sino también las estrategias de cara a esto, ¿no? La ley del más fuerte en este momento, como tú mencionas. Es un gusto siempre escucharte y conversar contigo. Te agradezco la oportunidad de esta conversación. Muchísimas gracias, Gaby. Un gran gusto estar en tu programa. Hasta luego.